Ya, bueno, como le indiqué antes en el grupo de la clase, el día de mañana vamos a socializar el proceso del examen complexivo, la compañera coordinadora de titulación. Entonces, mañana a las 5:20 se conectan al enlace que les envié, ¿no? Y después, cuando culmine, continuamos con las clases normalmente, ¿sí? Entonces, cualquier pregunta que tenga sobre el proceso, la puede hacer el día de mañana a la parte de titulación. En este caso, la temática que veremos de instalaciones va a ser sobre conductores eléctricos. Anteriormente ya vimos un poco lo que es cálculo de potencia, determinación del DMD, demanda máxima diversificada para el cálculo de acometida de viviendas. Y seguimos con la parte de conductores eléctricos, conceptos, tipos, las partes que los componen, los tipos de aislamiento y selección y dimensionamiento de los mismos. En base a ello va a haber un cuestionario el día de mañana, pero ya le indicaré el tiempo que lo va a habilitar, ¿no? Adicional, también hay una tarea, una investigación que ya se encuentra habilitada y estará hasta el próximo martes 25, sobre diferentes temas que en este momento les indicaré, ¿sí? Sobre conceptos básicos de circuito, intensidades, ley de Ohm, potencia, energía. Son cosas que no veremos dentro de las clases porque considero que son temas demasiado básicos para poder explicar. Entonces, estará habilitado desde hoy hasta el 25 de julio. Esto lo tienen que subir al enlace de tarea que se encuentra al inicio del aula virtual. En este punto de aquí. Aquí, enlace de tarea. Crea el archivo, lo guarda como investigación 1 y lo sube a su carpeta de vida, ¿no? Entonces ingresa. Imagino que en su caso ya debe tener que crear su carpeta, ¿no? Si dentro de esta carpeta ya tiene 2 tareas subidas, sube la investigación 1, ¿no? Puede, si quiere, puede escribir, puede hacerlo en Word, como ustedes deseen, ¿no? Esto hasta el día viernes, hasta el día martes 25 de julio. 50 centavos. Ya. Entonces, haga esa tarea y el cuestionario les aviso entre hoy y mañana el tiempo que lo habilitaremos. Una pregunta, Palacio, sobre la tarea. Bueno, continuamos. Entonces vamos con la parte de la clase. Conductores eléctricos. Es un tema muy amplio, importante conocer en lo que tiene que ver con instalaciones. Una mala selección y dimensionamiento de los conductores puede causar flagelos, sobrecarga, sobrecalentamiento, daño de equipo y hasta provocar accidentes de personas. Por lo cual es necesario conocer de qué manera se selecciona y dimensiona los adecuados, ¿no? Está este archivo y están los conceptos básicos de los conductores eléctricos.
Para usted, ¿qué es un conductor eléctrico, Víctor? ¿Me escucha, Víctor? Bueno, creo que sí me escucha. Ya. Entonces, un conductor eléctrico o material conductor es todo aquel elemento que me permite la circulación del flujo de electrones, ¿no? Tiene esa propiedad por su composición. Existen elementos que tienen mayor conductividad que otros. Existen elementos conductores, elementos semiconductores y elementos no conductores. ¿Sí? Y su composición o sus tipos varía de material en material, ¿no? Podemos tener conductores de estado sólido, estado líquido y gaseoso, aunque en mayor parte se ocupan los conductores de estado sólido. No solamente son ocupados para el trabajo domiciliario de vivienda, sino también la parte comercial e industrial. Y principalmente, en el caso de viviendas, se ocupan los conductores tipo o compuesto de cobre por su capacidad de conductividad y su bajo costo. ¿Sí? Si usted observa, en toda la vivienda, los conductores son de cobre, excepto en la cometida, que se va a utilizar un conductor de aluminio debido a su bajo precio, ¿no? Pero son tramos pequeños. Ya para trabajar internamente en la vivienda debe ser de preferencia netamente de cobre, que sea un poquito más caro que el aluminio. Y tenemos, bueno, aquí tiene una clasificación de los conductores. Tenemos tipo cable y tipo alambre, ¿no? Como se observa en la imagen, los tipos cables son aquellos que poseen más de un hilo. Puede ser 7, 12, 24 hilos. También se los conoce como conductores flexibles. Y los tipos alambre son aquellos que solamente poseen solamente un hilo. Y se los conoce como tipo sólido. Alambre o sólido y tipo cable o flexible. Tomar en cuenta las características de este tipo de material es importante al momento de diseñar una instalación determinada. Por ejemplo, una de las características que hay que tomar en cuenta es la buena conductividad. Como le decía antes, principalmente se utiliza en viviendas cobre y aluminio, pero también tenemos la plata y el oro, que se utiliza poco debido a la complejidad para conseguir y también por el costo. Dependiendo la cantidad de carga de amperaje que trabaja un determinado circuito, hay que seleccionar la debida sección o calibre de conductor. También hay que tomar en cuenta la maleabilidad, es decir, la capacidad que tenga el conductor para deformarse, debido a que todos pasan por ciertas canalizaciones que conllevan diferentes tipos de curvas, líneas, por lo cual la deformación es algo constante en este material. La capa aislante, no solamente hay que tomar en cuenta la conductividad, sino también la capa aislante, es decir, el material que va a proteger este elemento conductor, ¿no? Porque va a trabajar en diferentes condiciones. Por ejemplo, va a trabajar en intemperie, va a trabajar en lugares húmedos, va a trabajar en lugares que ingrese polvo, en lugares que exista alta temperatura, por lo cual el aislamiento es necesario para evitar daños al conductor.
Como dice aquí, los más utilizados son los metálicos debido a su alta conductividad y su fácil empleo, que son los tipos sólidos. También tenemos los tipos electrolíticos. Estos aquí no son muy utilizados. En la actualidad, la facilidad que genera es la fácil conexión entre dos elementos de punta a punta. Y los conductores gaseosos, que están en esta categoría, los que se encuentran en los gases que hayan sido sometidos previamente a un proceso de ionización. Estos son poco utilizados. Principalmente nos vamos a enfocar en los conductores tipo sólido o de metales. Entre las partes principales de los conductores eléctricos tenemos tres. Tenemos lo que es el arma conductora, que es el eje principal, que es el que permite circulación de flujo de electrones, en este caso es la parte zapote, naranja, ¿no? Por este medio circulan los electrones. Tenemos el aislante o aislamiento, que es el material que no permite que exista una fuga fuera del material conductor, de la parte del arma conductora, ¿no? Sí, y separa la parte activa, el arma conductora, de su entorno, ¿no? Evita la fuga. Y la cubierta protectora, que es para proteger mecánicamente al conductor, ya sea tipo alambre o tipo cable. ¿Protegerlo contra qué? Contra medios mecánicos, el calor, la lluvia, el frío, golpes, etc. Entonces, no solamente hay que tomar en cuenta el arma conductora, sino también los elementos que lo protegen. Tipos de cable. Aquí hace una separación por la cantidad de hilos que lo conforman. En este caso tenemos unipolares, formados por un solo hilo. Multipolares, formados por más de un hilo. Los tipos manguera, que en sí llevan 2 o 3 conductores y tienen una protección en común. Bueno, aquí tenemos más tipos, pero solamente en este momento haremos los unipolares y multipolares. Tensados, aislantes, coaxial. Bueno. Aquí está una imagen de cómo se ven físicamente, dependiendo el tipo existente. Los tipos de aislamiento, que es importante conocer. ¿Sí? Que nos ayudan a prevenir contactos entre otros conductores y provocar cortocircuito. El aislamiento es la parte externa del conductor. Siempre en la parte externa irá señalado la etiqueta de las características, pues, especificaciones técnicas del material. Por ejemplo, va indicado lo que es el nivel de voltaje, el fabricante, normativa bajo cuál fue fabricada, temperatura máxima de trabajo y el tipo de aislamiento. Por ejemplo, en el tipo de aislamiento tenemos algunos: THN, THW, THHW y THWN entre los principales. Cada letra que conforma el aislamiento significa un tipo de protección. Por ejemplo, en el primer caso, la T significa termoplástico, es decir, que es un aislamiento compuesto de material termoplástico. Y lo componen, y este tipo de protección las tiene todos los conductores. La H, el número 2. Es una protección contra temperatura hasta 75 grados o 167 grados, 75 grados centígrados
o 165 grados Fahrenheit. Es decir, que mi conductor va a soportar esa cantidad de calor. El tipo HH, en este caso, permite soportar mayor temperatura hasta 90 grados centígrados o 194 grados Fahrenheit. La letra W nos permite soportar o proteger al conductor contra la humedad y el agua. Si tiene el aislamiento la letra LS, Low Smoke, este cable tiene baja emisión de humo y bajo contenido de gases contaminantes. El SPT, Service Parallel Termoplástico. Y esta nomenclatura de aislamiento sirve para identificar los conductores que se componen por dos cables flexibles y paralelos, con aislamiento plástico y que están unidos entre sí, como se ve en la imagen. Este SPT es lo que ustedes comúnmente conocen como cable gemelo, que es el cable, bueno, en teoría el más barato para conseguir, ¿no? Entonces, no se llama gemelo, sino se llama SPT, ¿no? En este caso, son dos conductores bajo el mismo aislamiento. Aquí se puede observar ya mejor la parte frontal, las características. Entonces aquí, por ejemplo, dice THWLS, T termoplástico, H soporta 75 grados centígrados, W soporta agua y la humedad, LS tiene baja emisión de humos. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, me dice la sección en milímetros cuadrados, 3.31 milímetros cuadrados, y el calibre en AWG número 12. También me indica el voltaje máximo admisible, que son 600 voltios, la temperatura, ¿sí? Como aquí está primero H, 75 grados centígrados, y HH, 90 grados centígrados. Y bajo normativa, en este caso, non-ANSES, que es normativa mexicana, ¿no? Para el caso de acá es SPT, que es el número C. Si ustedes observan físicamente, tienen a la mano, o algún momento tengan a la mano un conductor eléctrico, sea cual sea el calibre, pueden verificar que en ciertos tramos del conductor está justamente esta etiqueta o especificaciones técnicas del conductor. ¿De qué están compuestos los elementos? Puede ser termoplástico, que son la mayoría de conductores. Puede ser PVC, policloruro de vinilo. Puede ser PE, polietileno. PCP, policloropreno, neopreno o plástico. ¿Sí? Aislamiento termoestable, XLP, PR, MICC. Pero como decían en la teoría dispositiva, y que utiliza la mayoría de conductores es aislamiento termoplástico. Por eso todos poseen la letra T al inicio, ¿no? Todos los que ustedes van a ver tienen la letra T, aislamiento termoplástico. Ahora las tensiones, aquí categoriza, depende del nivel de tensión. Por ejemplo, una baja tensión, hasta 50 voltios, muy baja tensión. Baja tensión hasta 1000 voltios. Cables de media tensión hasta 30.000 voltios. De alta hasta 60.000 y muy alta tensión, por encima de los 770.000 voltios. ¿Cuáles vamos a utilizar en las viviendas? Hasta 1000 voltios, ¿no? La mayoría dice de esta forma, como está en el aislamiento, está aquí. La mayoría que ocupamos en la vivienda son estos de aquí, hasta 600 voltios. Son tensiones nominales de trabajo. Hay que seleccionar bien el aislamiento debido a que las condiciones son diferentes de conductor a conductor. Por ejemplo, no es lo mismo que tenga
un conductor dentro de una canalización de una vivienda que esté, por ejemplo, en la parte industrial, en un sistema de generación de vapor. En el sistema de generación de vapor, los cables están expuestos justamente a vapor y altas temperaturas. Entonces, el aislamiento, si no se selecciona bien, se va a dañar, provocando daño integral a todo el conductor. El tipo de medidas dice que se suele categorizar a través del sistema AWG, que es el American Wall Gauge, es decir, la sección del conductor. Pero dice que lo más común es conociendo el diámetro del cable en el sistema métrico, en milímetros cuadrados. Va a encontrar las dos formas, como estaba en la imagen. Así. A ver. Ya, como está aquí. Milímetros cuadrados y está es equivalente en AWG. Son el mismo valor, pero en diferentes equivalencias, en diferentes unidades. Este milímetro cuadrado es normativa aplicada en Europa y AWG es normativa aplicada en América y por lo cual también aplicada en el Ecuador. Aquí está una tabla que nos indica la equivalencia, ¿no? Por ejemplo, un calibre 4 en AWG tiene equivalencia con una sección de 25 milímetros cuadrados, ¿no? Que es una sección de mayor grado. Un número 6 tiene una equivalencia a 16 milímetros cuadrados, 8 una equivalencia de 10, una equivalencia de 10 AWG, 6 milímetros cuadrados y así sucesivamente. En el caso del sistema AWG, mientras más se acerca al cero el calibre, mayor será su sección. Por ejemplo, entre un 16 y un 4, el 4 tiene mayor calibre, porque se acerca más al cero. En cambio, en milímetros cuadrados, lo contrario, ¿no? Mientras más se alejes del cero, la sección va a ser mucho mayor. Por ejemplo, entre 1.5 y 25, el 25 va a ser una mayor sección. Y aquí tenemos ejemplos de aplicación. Cada uno de estos tipos de conductores soporta un nivel de amperaje máximo. Por ejemplo, aquí dice que este número 4 se utiliza en aire acondicionados y equipos industriales. El calibre 6 o 16 milímetros cuadrados se ocupan aire acondicionados, estufas eléctricas y acomodativas de energía, como las que ustedes tienen en su vivienda. El 8 secadoras, refrigeradores, aire acondicionados, etc. Son ejemplos de aplicaciones, pero hay que tomar en cuenta también el amperaje que ya les voy a indicar. A ver, ¿ya? Aquí está la tabla, por ejemplo, ¿no? Aquí solamente está en calibre de AWG, no está en sección milímetros cuadrados, pero vamos a traer con esta. Indica el calibre en la primera columna, en la segunda columna indica el amperaje máximo admisible, el tipo de aislamiento, en este caso para esta columna es TW, es decir que es termoplástico y soporta humedad y el agua, y soporta máximo 60 grados centígrados en este tipo de aislamiento. En la siguiente columna tenemos otro tipo de aislamiento, RHW, THW y THWN, y soporta 75 grados centígrados. Y el último, aislamiento diferente, THHN, XHHW-2, THWN2 y hasta 90 grados centígrados. Es decir, es el mismo calibre, todos son número 14 en esta fila. Pero dependiendo del aislamiento, también varía, por ejemplo, en este caso, la temperatura máxima admisible, ¿no? ¿Sí?
porque van a trabajar en diferentes condiciones. Por ejemplo, para diferenciar uno, el número 8. El número 8, de la misma forma, tiene diferentes aislamientos, pero dependiendo del aislamiento, el amperaje máximo admisible cambia. Por ejemplo, en la segunda columna, TW, el amperaje máximo admisible soporta 40 amperios, pero a diferencia de la siguiente, que por ejemplo THW, soporta un amperaje mayor que 50, ¿no? Es decir, no solamente hay que tomar en cuenta el calibre, sino también en cuenta el tipo de aislamiento, porque varía, si no varía la temperatura, también varía el amperaje máximo admisible. También se puede identificarle el tipo de protección, ¿verdad? Claro, el aislamiento, eso es lo que le indicaba. Esto que está en la parte superior son las protecciones, ¿sí? La cubierta protectora del conductor. Más abajo está explicado cómo se selecciona, que eso ya vamos a ver. Si se nos acaba el tiempo, nos conectamos de nuevo, ¿no? Ahora, aquí por ejemplo tengo diferenciado el SPT, ¿sí? Que es el que yo decía al principio, el cable gemelo, que ustedes conocen, ¿no? Que viene 2 en 1, 2 conductores en la misma protección. Es un cable de menor costo, pero por sugerencia no se utiliza para instalaciones. ¿Por qué no se utiliza el cable gemelo en instalaciones? ¿Quién me dice? Por ejemplo, en mi caso, yo conecté una ducha eléctrica y no aguantó el amperaje y se quemaron los cables. ¿De cuánto era el calibre del conductor? Gemelo, así, número 2. Ya, en gemelo, ¿no? Sí, en gemelo. Ya, imagínense, o sea, en diferencia de costo entre el gemelo, el sólido y el flexible es considerable, ¿no? Uno dice, le ubico el gemelo, no pasa nada, pero como ese compañero puede llegar por la poca capacidad que tiene para soportar el amperaje, ¿no? La temperatura, mire. Este soporta hasta 60 grados centígrados, una temperatura muy baja. Entonces, cuando comienza a aumentar la temperatura, el amperaje, aumenta la temperatura, se comienza a sobrecalentar y puede llegar a quemarse, ¿no? Entonces, no es aconsejable utilizar este tipo de conductores para hacer instalaciones permanentes en vivienda. Intente conseguir cables de un poco mayor costo, pero a larga ofrecen mayores garantías. Yo le decía antes que, por ejemplo, en los más utilizados tenemos los que son de materiales cobre y aluminio, pero el aluminio es poco utilizado por la poca conductividad, ¿no? El aluminio solamente lo ocupan en la parte de la cometida. Entonces se han observado algunos, la cometida que está en su vivienda, de qué tipo de material es. ¿Alguien ha observado la cometida de su vivienda? En la cometida que va a los medidores. Sí. La que va al medidor y la cometida que va del medidor al centro de carga. Claro. Saben ocupar el aluminio. ¿Por qué? Porque es más barato y más fácil de conseguir, pero tiene menos conductividad, ¿no? Entonces siempre ocupan aluminio. Pero si usted tiene la facilidad de cambiar esa cometida por un cobre, ubíquelo porque va a tener mejor trabajo de su instalación. También una pregunta, el calibre también depende también para el consumo energético, ¿verdad? Claro. El tipo de material. Por eso le decía, hay mayor conductividad y menor conductividad. Para seleccionar el calibre hay que tomar en cuenta el consumo de la potencia, ¿no? La potencia y el amperaje. Mientras mayor potencia tenga mi circuito, mayor amperaje voy a tener, es decir, que necesito un calibre de mayor sección. ¿Ya? Mientras menor amperaje, menor potencia y menor amperaje, la sección también va a ser menor.
Entonces, vamos a continuar, vamos a hacer un poco de cálculo. Ya se nos acaba el tiempo, pero nos conectamos de nuevo. Y aquí está un poco lo que es normativa de colores. Es importante conocer, porque dependiendo del tipo de línea, hay que diferenciar los colores. Por ejemplo, aquí tengo, a ver, para la parte de los tomas, verde, amarillo, dice, azul es neutro. Aquí tengo para fase. Por ejemplo, negro para fase, blanco para neutro.